Sí, sí. No, Pues está bueno, muy bueno. que sepa que ya se está grabando esto, que ya estamos Ah, no pasa nada, no en pasa esto, ¿eh? nada. Vale, no puedo decir nada malo ahora. Eh, yo sé, Sara, siempre empiezo con la misma pregunta, que es cómo empezó un profesor de español a emprender online y a decidir pues que quería dar clases por su cuenta. Pues bueno, me imagino que esta pregunta es algo que todo el mundo dice, ¿no? Pero bueno, yo te la cuento. Al principio yo estaba en Inglaterra. Yo me fui a Inglaterra en el 2013, 2014, si no me equivoco ahora, ¿no? Y nada, lo que hacía yo en Inglaterra era de asistente de lengua, ¿no? De español, en realidad. Y estaba en la Universidad de Surrey, bueno, de Guildford. La cuestión es que había mucha gente que necesitaba, sobre todo la parte oral, quería ayuda y tal. Y yo, bueno, estaba con la universidad, pero al mismo tiempo, un día uno de mis compañeros me dijo, mira, Sara, tengo a uno o dos estudiantes que quieren clases extra, clases pues particulares o privadas, y yo no puedo hacerlo. Entonces, no sé si tú, no sé, estás interesada o tienes tiempo. Y yo estaba en Inglaterra tranquilamente con todo el tiempo del mundo. Así que dije, pues bueno, vamos a ver, venga. Así que por ahí empecé por mi cuenta, digamos, a pues, hacer yo mis propias temáticas, o más que temáticas diría mi metodología, ¿no? Un poco para empezar a ver cómo doy clases, con un libro, sin libro, no sé qué. Un poco ahí a buscarme la vida para ver cómo lo hacía, ¿no? Entonces, empecé así y ya después, al tiempo, pues como imaginarás, echaba de menos España, quería volver y al final, pues eso fue un poco el punto de inflexión, ¿no? Porque, claro, yo pensé, ¿cómo les digo ahora? Porque empezaron dos, ¿no? Pero luego eran más. ¿Cómo les digo a estas, a estas personas ahora que me voy así de repente en un par de meses y tal, ¿no? Entonces era un poco y lo hablé con uno de los que más confianza tenía. Y entonces me dijo, bueno, yo quiero seguir, no sé si tú estás dispuesta a dar clases por Skype. Y pensé, oh, me dio la idea, en realidad yo no lo había ni pensado, dije, ostras, pues igual. Pero claro, por Skype yo al principio pensaba, bueno, ¿y cómo comparto el libro? Claro, al principio yo qué sé, no lo pensé como, no es como, yo creo que, vamos, que no era como ahora, también te digo. Entonces era, ¿qué hago? Nos compramos el mismo libro, tú lo sigues a la vez que yo, te lo muestro, te mando foto, como, no sé cómo, como que lo veía un poco grande. Y así empecé, o sea, en realidad llegué a España y empecé. Empecé a dar, no todos quisieron, algunos sí, otros no, y empecé así. Creo que es un poco lo típico, pero Sí, sí, de hecho esta historia es como la habré escuchado ya varias veces, ¿no? De ¿ves? profesores que están en el Sí, extranjero, que dan sus clases, luego vuelven a su país y se dan cuenta de que, bueno, ¿y ahora qué hago con todos estos alumnos? ¿Cómo me los llevo, no? Y aquí es eso. aparece la magia de Internet, ¿no? Que de repente, Sí. pues, te permite hacer lo mismo que hacías allí, pues, haciéndolo en tu casa y llevando toda esta versión portátil de tus Mm. estudiantes allí donde estés. Exacto, exacto, que la clave también es esa, ¿no? Que es que da igual si estás en tu casa que si estás en el campo, bueno, mientras tengas conexión y el ordenador y tal, eso también te da muchísima libertad y flexibilidad. Para mí, perfecto, vamos. Y esto fue antes de la pandemia, ¿no, Sara? Sí, sí. O sea, yo esto te estoy hablando del 2013-2014 cuando estaba en Wow. Inglaterra. Volví y yo todavía aún estuve en escuelas, etcétera, ¿vale? Porque claro, no podía vivir de esto solo ahí. Y ya después, antes de la pandemia, ya vi que esto tiraba y que parecía que funcionaba. Sobre todo también porque veía interés a la gente que tal. En Y bueno, sí, 2013, 2014 ya veías interés por... claro, en 2014 o así fue cuando yo me volví y fue cuando empecé con el tema de Skype, porque claro, Zoom no Wow. existía. Claro, claro. Y claro, en Skype, pues es lo que te comentaba. Yo, mi principal problema en ese momento era pensar, ostras, ¿cómo comparto, cómo hago una clase? O sea, ahora mismo digo, wow, qué guay. Pero en ese momento te puedo asegurar que me ingenié, o sea, no sabía cómo hacerlo con el Google Drive, me salvó la vida el Drive, me salvó la vida al comprarme un libro igual que él, porque al principio empezamos así. Entonces eran cosas que decía, guay, ¿cómo tiro? Pizarra no tenía, o sea, como, no sé, la verdad es que esa parte, que quizás es la que dices, bueno, parece que no se habla tanto a veces, ¿no? Es como, sí, pero es que la práctica, el ponerte, sentarte y decir, ¿cómo hago esto? Ostras, a mí me costó muchos dolores de cabeza al principio. Ahora Claro, no, claro, me pero imagino que tampoco es que hubiese muchas más personas haciendo lo mismo que tú, ¿no? Es decir, que tú tampoco podías ver ejemplos de otros profesores que, mira, están haciendo lo mismo que yo, voy a coger ideas de aquí. pues mira, es que, a ver, yo era muy jovencita, eso por una parte, y por otra parte es que yo
no conocía a nadie, pero seguro que lo habría, pero no conocía a nadie. Y de mi alrededor, por supuesto que tampoco. Entonces era un poco, pues eso, buscarme un poco la vida, pero porque no conocía, que seguramente habría, gente, seguro. Estoy segura de que había gente, pero yo no conocía a nadie. Entonces no podía apoyarme en nadie que me pudiera ayudar a cómo plantear la situación, cómo organizarme o cómo llevar simplemente un control de las clases o ver, es que eso era complicado. Claro, empezaste a las bravas, o sea, tú por tu cuenta a ver cómo podías readaptar todo lo que habías hecho en la modalidad presencial, ¿eh? ¡Wow! Claro, 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 para la gente que sí. nos esté escuchando ahora dirá, pues ahora tengo miles de ejemplos de profesores que ya hacen esto, Ahora ¿no? es muy Pero guay, ahora es claro, muy guay. Sí, ¿no? Y a mí también me ayuda mucho lo que hay ahora, que no solo, o sea, que yo tengo también muchas cosas que aprender y aprendo de muchas personas en este momento. O sea, no porque empezara en ese momento o descubriera este mundo en ese momento, pues sepa más, para nada. Creo que cada día aprendo cosas y creo que eso es muy, muy importante también. No acomodarse, ¿sabes? sí, sí. Bueno, esto también es una buena señal, ¿no? Me refiero a que vamos creciendo poco a poco, que la comunidad de profesores online se está extendiendo, sobre todo a raíz de esta pandemia, que tiene algo bueno, de que nos estamos empezando a conectar poco a poco, a pesar de que todavía creo que estamos como muy, muy divididos, ¿no? En islitas, aislados los unos Sí. de los otros. Sí, sí, esa parte y también un poco que el reconocimiento, ¿no? Que también ahora creo que, bueno, quizás esto ya lo habéis hablado en algún momento, pero creo que también yo estoy viendo un cambio de soy profesor online, ¿qué es eso? ¿Eso se puede? Ah, ¿qué es? Pero incluso mi familia, o sea, no te estoy hablando de irme muy lejos, ¿eh? Ahora a decir, claro, profesor online, es como, ahora está el Ah, claro ya ahí, que digo, vale, vamos bien, lo ven mejor, sí, sí. vamos bien, sí, sí. Oye, Handy Spanish, tu proyecto, ¿cuándo nació esto y cómo nació? O sea, ahora estamos en un momento en el que tú ya has vuelto de tu país y ya quieres empezar, pues te quieres llevar a tus alumnos, ¿no? ¿Nace en ese momento y dicen, pues voy a crear ya un No. proyecto, no? No, para nada, para nada, para nada. Genis Penis empezó también un poco por compartir, porque bueno, yo en realidad pues no lo veía como, lo veía muy grande como un proyecto, es como, wow, un proyecto yo, pero sí que es verdad que yo siempre he sido muy intrépida, a mí me gusta, además yo no paro, me encanta saber de todo y he tenido siempre esa, no sé, esa... Además en casa también tengo muy cerca pues gente emprendedora, entonces quieras que no, eso también ayuda mucho y creo, yo creé el proyecto sin más, un poco sin más, pero dentro de mí decía, bueno, por si acaso, algún día Claro. yo, ¿sabes? Siempre mirando el por si acaso y eso siempre lo tengo muy claro, siempre soñar en grande, que si luego no se puede, oye, pues no pasa nada, pero tú sueña en grande primero por si acaso. Esa es mi filosofía. Entonces nació un poco así, es decir, yo al principio creé mi Instagram, fui compartiendo cosas sin mucho, o sea, no pensaba en de aquí me van a salir clientes o tal. Al principio no, yo al principio lo usaba simplemente para compartir y para practicar un poco y ya está, al principio era eso. ¿Y empezaste compartiendo qué exactamente? ¿Empezaste compartiendo artículos o cuál fue tu primer canal de contenido? El primero fue Instagram. A Ajá. ver, yo tenía la web, creo que la creé después, sí, creo que la creé después. Instagram creo que fue al principio, la verdad es que no lo trabajaba como ahora, por supuesto, era todo muy diferente. Me centraba en otras cosas, pero sí que es verdad que pues ponía test, A, B Ajá. o C, no sé qué, o sea, así un poco es como empecé, o sea, que tampoco, no sé, no le di mucha importancia al principio. Al nombre sí que le di mucha importancia. Explícame de dónde viene esto del nombre. Sí, al nombre sí que le di importancia porque sí que yo siempre pienso que, al menos eso es una experiencia que tuve yo personalmente en Inglaterra cuando llegué, y es que fue... Me han llamado a la puerta, dame un segundo. Vale, bueno, las cosas del podcast está por ahí. Perdóname. No, si esto es lo bueno del podcast, imagínate que estamos en la radio o algo. Aquí sería un No, problema, pero no ya abro. se hace el corte y ya está, no pasa nada. ¿Qué Tranqui. decías? ¿Que de dónde había nacido el nombre? Sí, para mí el nombre es importante porque, bueno, bajo mi experiencia, cuando fui a Inglaterra, noté que aunque yo controlaba el inglés y podía hablar inglés y tal, me di cuenta que el inglés que hablaba yo no era el que yo quería hablar. ¿Por qué? Ujú. Pues que es que pensaba o sea, me veía muy estática, muy... Decía cosas como muy formales cuando el contexto no era para nada formal, pero no me salía otra forma porque, claro, yo había hecho exámenes de Cambridge y cosas así que yo tenía como mis conectores y mis historias en la cabeza y yo decía, ¡buah! ¿Puedo decir una frase formal y no puedo decir un phrasal verb en un contexto? O sea, me daba la verdad que me frustré mucho con eso. Así que dije, bueno,
yo quiero que mi, que mi proyecto, si algún día sale, sea práctico, que es lo que significa un poco el nombre, que esté a mano, o sea, que tengas lo que necesitas a mano para hablar y que sea un poco, pues eso, muy, sobre todo eso, basado en la práctica, basado en el día a día, en la realidad del idioma. Es un poco Ujú. lo que me llevó a elegir este nombre. Un español cercano, que digamos, ¿no? Un español útil, un español cotidiano, que es el que se usa. Exacto, exacto. En mi caso era el objetivo, que luego entiendo que hay personas que dicen, pues yo quiero, pues para el DELE, pues igual tienes que hablar de otra forma, ¿no? Pero sí, sí. Yo la verdad es que, como te decía fuera del micrófono, yo te he llamado no solamente para que nos expliques el nombre y ya hablaremos de Instagram y del podcast y de todo esto, sino de esta forma que tienes de plantear lo que es tu valor como profesora de español a través, digamos, de un proyecto de enseñanza de español como lengua extranjera que no está basado en clases, o al menos no solamente en clases, sino que está todo insertado dentro de lo que hoy en día se ha puesto tan de moda, que es esto de la membresía o del pago pues recurrente, mensual, anual, lo que sea. Sí. Y creo que es como tu punto diferencial. Explícanos un poquito en qué consiste y cómo manejas todo esto de la membresía. Claro, pues como una peluquería, pues un profe tiene sus límites, ¿no? Entonces, claro, vamos a hora, ¿no? Que está muy bien, ¿eh? Porque también es cierto que hay personas que, pues, que les gusta esto. A mí me gusta, lo que pasa que llegaba un momento que no podía atender a todas las personas que, como yo quería, ¿no? Entonces, no les podía aportar lo que yo necesitaba. Entonces pensé, bueno, pues quizás si creo este sistema, esta membresía, que al final es una metodología para intentar llegar de manera recurrente también a personas. O sea, creo que también requiere mucho trabajo detrás, que esa es la parte quizás negativa de esto, pero sí que es cierto que, bueno, si en mi caso, que todavía estoy probando, también te digo, Sergio, porque estoy, pues eso, tampoco tengo aquí yo un background súper grande, ¿no? Y diga, bueno, soy experta en esto para nada. Yo estoy aprendiendo y, bueno, hay cosas que me funcionan, cosas que estoy valorando, validando un poco, pero sí que es cierto que esto te permite de alguna forma ampliar el hecho de dar clases. Es decir, bueno, yo tengo 15, 20 clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues esto es el ahora qué para mí fue esto, ¿no? El voy a crear algo que me permita de alguna forma llegar a más personas. El objetivo fue este. Ujú. Claro, y también lo bueno que tiene las membresías es que el factor tiempo juega a tu favor. Tú vas acumulando contenido a medida que va pasando el tiempo y la membresía, o al menos la estancia que tienen que tener los clientes dentro del plan, se va alargando y esto significa que va entrando más dinero. ¿Lo Ujú. tienes esto, Sara, en formato Netflix? Membresía, formato Netflix, que es que tú vas creando nuevo contenido cada X tiempo de forma periódica. Exacto, claro, que esa es la parte que te comentaba un poco, bueno, el punto débil, ¿no? De esto, que a ver, que en realidad, obviamente, sin trabajo no vas a ningún sitio, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que esa parte, pues es recurrente, o sea, tú no puedes dejar de dar contenido a esas personas, o sea, depende un poco del ritmo o el estilo de vida que tú quieras llevar, es recomendable quizás o no, por eso mismo, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo estar cada semana o cada mes dando todo esto, porque es que no me da la vida, pues también o sea, es entendible. Pero si lo quieres hacer, sí que es cierto que tienes que dar, o sea, tienes que dar algo recurrente, ¿no? Como Netflix hablamos. Si Netflix pone 3 series nuevas al año, pues no sé, ya las has visto, te vas, ¿no? Es un poco eso también. Ujú. Claro, que tienes que estar construyendo contenido Constantemente, sí, sí, de forma sí. constante, sí. Claro, De claro. todas formas, en las membresías hay como diferentes estilos. Tienes este que he dicho de Netflix, pero también tienes el de goteo, ¿no? El de que pues permites que a Dripper, un sí, 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 sí. estudiante, pues tú le vas abriendo diferentes cursos o Claro, diferentes claro, esto, y entonces te claro. va durando un poquito más. Pero Eso sí que también. es cierto que para el goteo necesitas tener bastante material ya creado para Claro. que De eso te dure, antemano. claro, un Claro, mes o algo. claro. Yo he estado cotillando tu página web en cuanto a la membresía y se ve que los lunes, los miércoles y los viernes haces cosas. Tú esto lo tienes muy bien planificado, muy bien organizado. Sí. ¿Cómo tienes todo estructurado todo esto? Sí, porque si no me vuelvo loca. O sea, es por lo que te decía, ¿no? Porque si tengo clases, tengo además que luego cuando vamos por nuestra cuenta también hay un trabajo de gestión detrás, que seguro que tú sabes que no solamente es hacer, sino ahora pues toda la parte de gestionar, no solo el email, sino también facturación, tal. O sea, hay muchas cosas que hay que controlar en el día a día, sobre todo si trabajas tú, ¿no? Ahí por tu cuenta y tal. Entonces, que esto a veces, pues lo mismo, no se habla y cuando llegas, de repente, yo quiero ser profe, ¿no? Pero es que de repente te ponen aquí y dices, ale,
a ser profe. Bueno, estamos perdidos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, yo lo que hice es, necesito un plan, al menos para en mi cabeza tener bueno, pues bloquearme ciertas horas, bloquearme ciertos momentos para hacer ciertas cosas y eso es lo que hago. Entonces sí, lo organicé así, el lunes tienen contenido, el miércoles también y el viernes también. Si lo volviera a hacer ahora, no sé si volvería a poner tanto, pues no lo sé. Eso es lo que te decía que estoy validando, porque claro, es mucho, mucho trabajo para una persona. Entonces, por eso que te digo que ahora mismo estoy en los primeros meses, quizás, bueno, ya llevo varios meses, casi, creo que empecé ¿cuándo empecé? No sé cuántos meses llevo, pero no llevo un año todavía, Ujú, ¿vale? ujú. Entonces, claro, todavía estoy validando y todavía estoy viendo cosas que funcionan, cosas que, porque a veces, esto es algo que me ha pasado a mí, a veces damos tanto que el cliente no puede consumirlo y tú estás, Exacto, eso debería o hacer yo sea, también, sí. ostras, es que a veces tú estás matándote aquí a trabajar haciendo cosas que dices, bueno, es que igual es innecesario. O sea, Igual, igual no. igual tienes solamente a uno, que es el típico que se hace todo Eso rápidamente, es, pero el resto eso va como es. muy lento, va a otro ritmo, Eso claro. es. Y el tiempo es el tiempo. O sea, la gente trabaja, la gente vive y la gente se va de vacaciones. Te quiero decir, no solo vive por y para el español. Entonces, eso Ah, también creo que es algo que hay que valorar. Que yo, por ejemplo, estoy ahora en ellos. Como decir, bueno, ¿esto es necesario sí, o no? ujú, ¿O me supone a mí más dolor de cabeza que lo que luego aporto, el valor? Entonces, eso es un poco lo que también veo, ujú. que valoro Pero ahora. yo estoy de acuerdo contigo también, a mí también me está pasando lo mismo, también tengo en movimiento una membresía que es estilo Netflix, es como la tuya. Ah, vale. Lo que pasa que lo que voy haciendo, ahora estoy pensando, pues quizá en abrir en épocas del año, es decir, igual no vender un suscríbete cuando tú quieras, sino mira, una de 3 meses, una de 6 meses y tú mismo te vas organizando ¿El el estudio o consumo. el consumo del El contenido? consumo del Claro, este, ¿no? En cambio, con la claro. prueba del DELE, que son las clases de español para DELE, sí que estoy Sí, pensando en hacer ya goteo directamente, en crearme un curso de DLB2, de claro, DLC1 y empezar a soltar un poquito cada mes. Igual cursos cortitos de 3 meses, ¿eh? Pero sí que es vale. cierto que primero tienes que validarlo, tienes que ver si esto Claro, funciona claro, y claro, el tiempo que te quita. ¿Mm? claro. Y Sara, ¿qué estás ofreciendo en la membresía? Creo que das, a ver, yo te he apuntado, das clases, das hojas de trabajo y das recursos premium o algo así. ¿Qué Sí, sí, estás sí. ofreciendo? Sí, pues lo que hago es, de hecho ya te digo que ahora mismo, ahora mismo estoy en pleno cambio. ¿Esto qué significa? Que dentro de 2 meses quizás veis cosas diferentes, ¿vale? Ujú, Pero en este momento estoy dando una hoja de trabajo que es para que ellos puedan aprender vocabulario cada semana de temas un poco diferentes y que tengan un poco, pues eso, que además, bueno, también hay que señalar que yo voy a un público intermedio avanzado. Entonces, ujú. si viene una persona que es beginner, pues directamente aquí no casa, digamos, o sea, no le va a hacer papel, ¿no? Esta membresía. Entonces, ellos tienen una hoja de trabajo cada semana los lunes, es un PDF. Después tenemos los miércoles una clase de gramática al uso, una clase de gramática. A ver, lunes. Y luego el viernes tienen una clase de conversación. O sea, lo Wow. divido así. Sí, lunes, miércoles y viernes. Y los recursos premium, que es lo que me comentabas también, es lo que no entra ni el lunes, ni el miércoles, ni el viernes. No es como el cajón desastre, por si quiero de repente ponerles una receta de la sangría, pues se la meto ahí, por ejemplo. Claro, o sea, tú digamos que tienes como un compromiso con tus estudiantes, es decir, tú me pagas tanto dinero y yo a cambio me comprometo a ir haciendo esto los lunes, los miércoles y los viernes. Eso es. Yo no sé si yo conozco a profesores que también hacen membresías y luego se arrepienten de haberse comprometido con esta frecuencia, porque Sí, igual dices, jo, pues igual me he esto pasado, de, ¿no? sí, típico membresía para toda la vida, hombre, igual para toda la vida no, No, ¿eh? no, no. Yo eso no, exacto. Yo eso es una de las cosas que, que creo que hay que tener mucho cuidado. Porque hay gente que se lo toma muy a pecho, el tema de para toda la vida. Es como, Claro, para toda la vida, ¿qué vida? O sea, espérate, que tú claro. vas a poder esto mantener. O sea, no sé, es un poco así, ¿no? Entonces, claro, me preguntabas como si me arrepiento de haber ofrecido esto, Sí, ¿no? Algo sí, así. quizá estos compromisos que muchas veces como que nos sentimos obligados a tener con nuestros alumnos, igual no merecen la pena tampoco comprometerse tanto. Sí, a ver, lo bueno que yo he tenido, creo, es que yo he empezado con ellos. Es Ujú, decir, yo antes de empezar a hacer esto, yo ya tenía una comunidad que sabía que iba a hacer esto. Porque claro. antes de esto, o sea, no me tiré a la piscina, que eso también creo que también es importante. Primero yo validé, yo tenía mi gente, yo no podía atender a todos y se lo expliqué, mirad, lo siento mucho, pero es que llega un momento en el que ya no me da la vida. Estoy pensando en hacer esto, ¿qué os parece? ¿Qué os gustaría? ¿Qué tal? Y entonces a partir de ahí empecé a un poco
ir creando esto sí, esto no, esto me apetece, esto no me apetece. Y fui al final creando con mi comunidad un poco la idea. Claro, si tu comunidad es otra, pues no sé, como hablabas del DL, pues igual le dan valor a otras cosas. Entonces, yo recomendaría, habla con tu comunidad y piensa, oye, pues yo para el DL quiero que cada semana me envíes una corrección. Exacto. Plantéalo de otra forma. Sí. Entonces, en mi caso no me arrepiento por eso, porque creo que es lo que me pidieron. Sí que es verdad que ellos saben que yo estoy validando. Entonces, ellos saben que en cualquier momento van a haber cambios. O sea, no cambios radicales de ahora no te doy lo que te he prometido, pero todos los que entran son conscientes de lo que hay, porque yo siempre lo explico y siempre lo hablo. Pues igual en lugar de los martes, los vamos a hacer los miércoles porque hay más gente o tal. Entonces creo que eso también de momento ellos saben que estoy en esa fase. Entonces, bueno, creo que eso también me ayuda un poco a estar tranquila. Esto que comentas es importantísimo, ¿no? La idea de validar, de no lanzarse a una membresía pues porque está de moda, porque mola, sino de, sobre todo, dar el partido previamente dando clases sueltas o dando clases, digamos, Claro, servicios externos para claro, coger un poco de feedback, ¿no? Y decir, pues bueno, vamos a hacer algo más específico o al menos un poco más concreto que me diferencie más de la competencia, pero que se adapte a lo que ellos realmente necesitan después de todo este feedback. Yo, por claro. ejemplo, yo lancé una encuesta. Sí, Más o menos me dijeron mira, de DL, B2 y C1. A mí no me pongas cosas de niveles iniciales que no me interese y C2 solamente vale, creo que me salió 1 o 2. Digo, no me sale rentable. Y claro. luego me di cuenta de que realmente a ellos lo que les interesaba no era hacer cosas de gramática o de preparar pruebas en específico, sino tener recursos para la prueba oral, lo cual me pareció Vale. muy curioso. Digo, pues bueno, mira, oye, lo que menos me imaginaba, vamos a hablar de esto. Exacto, es que nunca te lo imaginas porque al final son ellos a los que tienes que escuchar, que dices, que muchas veces piden y no puedes darlo, que eso Sí, también a mí me también. cuesta mucho esa parte de, ¿y si hacemos? ¿Y si hacemos? Es que no puedo, o sea, yo me encantaría poder, pero no puedo. Entonces Mm. esa parte de cortar hasta aquí, eso también Eso también me sería cuesta un importante. poco. Bueno, Sara, vamos a ir avanzando un poquito. Vale, Vamos a dejar ya la membresía. ok, Mira, quiero hablar de dos puntos contigo, que es Instagram como canal de contenido, que para mí no lo uso mucho porque no se me da bien, no soy consumidor ni productor de Instagram. Y otra cosa es el podcast. Vamos a hablar primero de Instagram, de la red social, vale, y quiero que me expliques por qué decidiste, como me has dicho antes, apostar por esta red en específico y cómo la usas. vale. Bueno, la verdad, empecé por Instagram porque estaba de moda, la verdad, en ese momento y además ya como te comentaba al principio, sin ningún ánimo de lucro. Yo empecé y punto. Y ya después, cuando vi que la gente se animaba y que pues empezaba a tener seguidores y tal, fue cuando ya empecé a decir, bueno, esto necesita una estrategia, porque esto sin estrategia no sirve para nada. Entonces, un poco lo que yo a día de hoy uso Instagram es para, aunque creo también que está muy masificado en este momento y ya no sé hasta cierto punto si es tan rentable como antes, o sea, no sé si rentable es la palabra, sino tan útil, ¿no? Para llegar a la gente. Entonces, bueno, la idea es que en Instagram yo lo que hago es fidelizar a la gente un poco, ¿no? O sea, darme alcance, o sea, es decir, que la gente me conozca de manera un poco orgánica, ¿vale? De Ujú. repente, estas chicas profesoras de español, bueno, y que tengan también un poco, pues eso, de compromiso conmigo de decir, bueno, yo, por ejemplo, los martes hago un directo, bueno, pues que ellos estén en el directo. O cada vez que subo un podcast, que ellos sepan, o sea, que me tengan en mente, digamos, un poco. Esa es la Mm. idea de Instagram principalmente. Que cuando piensen en profe de español, piensen en que yo estoy ahí. Entonces, esa es un poco la idea actual. Que lo mismo te digo, que yo voy cambiando y voy teniendo cada cierto tiempo, voy probando cosas porque siempre hay que ir probando cosas en todos los canales. Y en Instagram ahora mismo estoy en ese punto. Ujú. Bueno, Me la verdad es tiene un que poco Instagram, decepcionada, últimamente, tengo que ¿por decir. qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué te Tengo han que hecho? decirte. No sé, es que creo que, bueno, creo no, el alcance de antes de la pandemia a ahora, ostras, ha cambiado muchísimo, que es obvio, ¿no? Hicieron un Pero cambio, ¿no? En el algoritmo o algo así. si el algoritmo no hay por dónde cogerlo, están dándole mucho bombo a los reels. Sí. Eh, yo qué sé, ahí estoy viendo un poco de, no sé, no me termina de momento, que quizás dentro de un tiempo digo, pues ahora sí, pero en este punto en el que estamos haciendo ahora mismo la entrevista, estoy un poco decepcionada con Instagram, te soy Esto sincera. va cambiando, ¿eh? Según van toqueteando el algoritmo y todo. Y se ve que Instagram Sí, ahora se quiere parecer a TikTok, o no sé qué diferencial de TikTok, está cogiendo cosas de TikTok, pero igual no funcionan bien, están como en un momento de claro, cambio.
Claro, es que el problema de Instagram es que tiene tantos canales, o sea, dentro de Instagram está que si Instagram Stories, que si directos, que si Reels, que si historias, que si el feed, es que llega un punto que o tienes una estrategia con X, que Mm. como intentes darle a todo, te vuelves loco, o sea, al menos no sé, mi experiencia, ¿eh? Aunque ya te digo que estoy probando cositas, pero... Bien, bien. No, yo es que Instagram no estoy, no porque, digamos, no funcione, pues sé que hay mucha gente que le funciona y tal, sino Sí, porque ni como consumidor ni como productor es un... Yo no lo te visual llama. no, me gusta el audio y soy Ujú. un poco más aburrido. Yo voy a LinkedIn a hablar con, con otras No, personas. no, no, está también muy bien, Pues claro. bueno, a ver, podcast. Mira, por cierto, el otro día estuve revisando el directorio que tenemos de Podcast L, que también está ahí Sí, Handy Spanish, y claro. empecé a poner a toda la gente que no se había ocurrido. Ahora aprovechando que Apple Podcast te permite poner los últimos episodios, os puse en cada página vuestros últimos episodios. Pero Ah, bueno, vale. Handy Spanish, a ver, ¿por qué también decides apostar por el podcast siendo tú tan Instagramer? Pues no te creas, o sea, a ver, a mí me gusta el vídeo, pero el audio me chifla. O sea, Mm, me siento súper cómoda, mucho más cómoda que con un vídeo. Y eso que con el vídeo en directo me siento más cómoda. O sea, me siento también cómoda. El vídeo grabado es lo que no me acaba, pero bueno, me voy haciendo poco a poco, ¿no? Pero esto ya es algo personal, ¿no? Pero yo empecé con el podcast porque era consumidora de podcast. A mí me encantaban los podcasts. De hecho, ya en Inglaterra yo escuchaba podcast para mejorar mi español, o sea, mi inglés, perdón. Entonces yo ya conocía, de hecho, yo empecé también con los podcasts porque trabajaba muy lejos de mi casa. Trabajaba 1 hora. Entonces yo cada día iba 1 hora y 1 hora, ir y volver en coche. Entonces era un poco aburrido ir sola, ¿no? Entonces esa es mi historia de los podcasts. Yo conocí los podcasts gracias a mis caminos interminables a mi trabajo y a la universidad también, porque yo iba a la universidad 1 hora de mi casa al final. Entonces, bueno, así empezó. Empecé a ver y digo: "Pues a mí me gusta esto y yo quiero también hacerlo, porque, ¿por qué no, no?". Y empecé así, fue un poco como O me sea, que primero enamoré. fuiste consumidora de podcast, ¿no? Y un día dices, voy a hacer podcast, también voy a producirlo. ¿Te lo pidieron tus estudiantes o algo? Porque en el No, no, caso, no, por no. ejemplo, de Spanish Vicente, con Vicente Sí, Rivés, sí que, sí. bueno, él que maneja una audiencia Mm. enorme, le dijeron, oye, haznos un podcast ya, porque es que necesitamos podcast. Entonces lo hizo. No fue tu No, no, en caso. mi caso no. En mi caso no me lo pidió nadie. No, no, no. En mi caso empecé yo porque dije: "A mí esto me gusta, yo empiezo, voy a ver qué tal". Y sí, sí. Pero no, nadie me lo pidió. De hecho, mm, yo creo que ni siquiera al principio, mis estudiantes me escuchaban, yo creo. Creo que no me escuchaba nadie al principio, pero eso es normal, después poco a poco, pero al principio es normal que no te escuche nada más que tú y tu madre y poco Tu más, ¿no? madre, Pero sí, sí, poco más, poco más. Lo digo para la gente que está obsesionada con las descargas y con los numeritos y todo esto, que exactamente, no exactamente, pasa nada. tranquilidad. ¿Y cómo integra? Mira, hay una cosa que no me he fijado en tu página web. No sé cómo integras el podcast con los artículos, porque sé que también tienes artículos, pero no sé si lo que tratas en los podcasts tiene algo que ver con los artículos o es un contenido que haces aparte y no está en los artículos. No, está totalmente relacionado, el artículo con el podcast. ¿Escribes el Está artículo más largo y luego el podcast, o sea, el artículo más corto y el podcast más largo, o pones el mismo contenido del podcast como una transcripción en el artículo? pues lo uso un poco para guiarme yo para hacer el podcast y después, Mm, lo redacto, mm. muchas veces ampliando un poco la información que tengo en el podcast. Ujú, ujú. Tienes también una ceja similar, sí, 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 de todo Claro, esto, sí, sí. claro. Oye, Sara, que también he estado mirando tus artículos y hay uno que pones de Clubhouse. Estoy un poco así con Clubhouse o Clubhouse, que decimos en España, de Sí, como sí, sí, todavía solamente está para los iPhones y tal, no podemos verlo un sí. poquito, pero bueno, que sí que has escrito algo. ¿Tú usas Clubhouse? Pues últimamente sí, últimamente estoy Cuéntanos, súper es que no puedo entrar, cuéntame, ¿qué estoy está súper pasando ahí? enganchada últimamente. A ver, yo creo que igual es el boom del principio, ¿eh? Ya después igual se nos baja el hype este, porque estoy como, Sí. Dios mío, pero no, no te creas. Estamos, pues, al final, como te comentaba, a mí el audio me chifla y además me siento súper cómoda con él. Entonces, cuando vi esto dije: "Guau, esto está hecho para nosotros, Claro, para los podcasters". Entonces, nada, a ver, creo que de momento todavía falta un poco de orden ahí, eso eh, dicen, sí. para mí Mm. es mi opinión, ¿eh? Pero creo que falta un poco de orden, poco a poco seguro que lo van haciendo. Sí es verdad que he escuchado que otras plataformas lo van a empezar a implementar también algo Twitter y similar. algo similar, sí. No sé si va a ser, la panacea o no, no lo tengo ni idea, pero sí que es verdad que a mí por lo menos, me está gustando mucho. No solo para un poco darme a conocer también, sino porque también aprendo un montón de muchas charlas que estoy escuchando. Es como una radio para mí al final, un poco.
Ujú. Últimamente yo lo estoy usando de Pero, esto. ¿eres productora o de momento solamente estás consumiendo allí? No, soy productora. Yo ya que me Estás meto de produciendo, cabeza. güey, ¿qué haces? ¿Qué tipo de salas estás Me creando? meto de cabeza. Claro, yo lo que estoy haciendo todos son enfocadas a mi sector, ¿no? Para aprender español. Y bueno, es un poco, hay muchas salas también de charlas, Ajá. simplemente que ellos hablan entre ellos. No sé, creo que puede ser útil también para ver toda la gente que está interesada en aprender español, ¿no? ¿Y por qué? Porque me sorprendía el otro día, estaba en una sala que estaba personas que estaban interesadas en aprender español gracias a Casa de Papel, que yo decía, ostras, mira que yo esto me lo imaginaba, pero no sabía que había tanta Eso es gente. una mina, te lo digo yo. O sea, es que ahora está con el boom, lo dice con el hype ahí, podemos todo el mundo pescar cosas ahí, que hay cosas Mm, interesantes. Es muy guay. Bueno, a mí me gusta. De momento ya te digo que lo mismo. A mí me gusta primero validar para opinar, porque si no es como Eso. opinar por opinar, pero sí que es verdad que por ahora me gusta. Sí, sí, que sepáis que hay un grupo, ya como también de, bueno, también otro podcast, otro profe podcaster, le dije así en bromas, oye, ¿por qué no creas una sala de profes de L podcasters? Y ya está creada, hay Muy una que está guay. Ah, creada no por la ahí. conozco. Sí, Pues bueno, mira, no creo a que ver haya si. nadie, no creo que haya, solo está él, me Hombre, imagino. pues voy a estar yo también. Dile cuándo, que yo me meto. Claro, que así ayudamos un poco. Bueno, Sara, que tenemos que ir terminando ya Vale, la entrevista. vale. Bueno, hemos hablado un poco de todo. Hemos hablado pues de cómo empezaste a dar clases, hemos hablado pues de cómo nació Handy Spanish, cómo es este concepto de membresía, cómo se basa, también pues para dar ideas a la audiencia, por qué Instagram, por qué el podcast. Y creo que después de todo esto, la gente que te quiera escuchar pues estará pidiendo dónde puedo encontrar yo a Sara. Bueno, estoy en todos los sitios, creo. Soy omnipresente. Pero bueno, creo que podemos. Bueno, lo más fácil para mí quizás es si tenéis alguna duda en concreto, si queréis algo, no sé, de mí, creo que lo más rápido es info@handyspanish.com. Pero por supuesto, estoy también en Spotify, Evox, en mi página web, handyspanish.com, y en Instagram, handyspanish, también, y en cualquier red como handyspanish me vais a encontrar. Estoy casi en todas, así que bueno, con cualquier cosa ahí estoy para aportar lo que necesitéis. De todas formas, dejaré todo esto en el artículo que siempre escribo para todas las personas que paséis por aquí, por Movimiento en L, con todos los datos de Sara y con el vídeo y con el podcast que me imagino que no sé si estarás escuchándolo o al menos estás viendo el vídeo. Sara, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por habernos explicado tantas cosas interesantes sobre cómo nos podemos ganar la vida más allá de nuestras clases de español online. Y bueno, gracias también por estar detrás del podcast, que toda la comunidad de podcasters te dan la enhorabuena y nos Oye, pues sumamos muchas a tu tribu. gracias. Enhorabuena a vosotros por el trabajo que hacéis, porque os descubrí y dije, mira, esto tenía que existir en algún sitio. Muy bien. Pues bueno, Sara, que tengas un fantástico año que acaba de empezar hace poquito. Muchas Chao, chao. gracias. Igualmente, chao.